las 8 de la mañana con 50 minutos. Luis Soriano, a quien abrazo con afecto. Luis, ¿cómo te va? Excelente mañana. ¿Qué ole, Toño? Muy buenos días, saludos a ti, a Lupita, a todo el auditorio. Muchísimas gracias, Luis. ¿Cómo estás y qué nos pones en la mesa para platicar? Bien, bien, muchas gracias, mi Toño. Mira, fíjate que en esta ocasión, si me permites, podemos hablar de dos formas de trabajo que son totalmente antagónicas. El trabajo decente contra el terrorismo laboral. ¿Qué te parece? Perfecto, adelante. Sí, mira, dice, existen diversas formas de relacionarse en el trabajo entre la figura patronal y la trabajadora, pero dos son las que te mencionaba que son antagónicas. Una busca la dignificación de los derechos humanos y la otra se acerca más al esclavismo moderno. En una se le ve la necesidad de ser armónica la relación de trabajo, viendo a las personas como sujetos de derecho. En la otra se les ve como objetos de producción. Una de las apuestas es el liderazgo con dignidad y en el otro caso es el sometimiento mediante el terror. Sí. Es decir, trabajo decente frente al terrorismo laboral. ¿Cómo ves? Está fuerte, ¿no? Son fuerte, por supuesto. Y este terrorismo laboral lo sufren, lo padecen trabajadores en empresas, en fábricas, ¿no? Principalmente. En todos los sectores, puede ser hace mucho, Ministerio Público también padecieron. Sí, claro, y te digo, es sector público, sector privado, en todas las áreas suele suceder. Claro. Pero ¿qué te parece si empezamos hablando primero de lo que es trabajo decente? Por favor. Vamos a lo que es terrorismo laboral. Mira, de acuerdo al concepto definido por la Organización Internacional del Trabajo, adoptado por la comunidad internacional, trabajo decente es el trabajo productivo de los hombres y las mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana que forma parte de la Agenda 2030 en el desarrollo sostenible como el objetivo número 8. ¿Cuál es la finalidad? Es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todos, donde existen 4 objetivos estratégicos, Toño. Derecho en el trabajo o derechos del trabajo, oportunidades de empleo, protección social y diálogo social. Desde la visión de los derechos humanos, Toño, se aspira a lograr que se trate a todo el personal como sujetos de derecho y no simplemente como transacciones de contratación, donde las presiones, la inexperiencia, la incapacidad motivan a que esto no sea una prioridad y entremos en escenarios que son verdaderos infiernos en el ámbito laboral. Es a lo que llamamos terrorismo laboral. Sí. Y entonces, ante esto, entendamos qué es el terrorismo laboral. ¿Te parece, Toño? Perfecto. Dice, el terrorismo laboral se define como el sentimiento de miedo o fobia en una expresión máxima. Estas prácticas hostiles y desfavorables son ejercidas por una figura dominante, las patronales, o sus áreas u órganos auxiliares en espacios donde existen relaciones de subordinación, es decir, la relación tradicional obrero-patronal, o de suprasubordinación, la relación entre autoridades de mayor jerarquía con las de menor jerarquía, que es lo que tú mencionabas, Toño, con los ministerios públicos, la policía, etcétera. En empresas o en gobiernos, o sea, estos temas se dan en los dos ámbitos, en lo privado y en lo público. Estas prácticas son cometidas de manera directa, ya sea por la persona titular o por sus órganos auxiliares. Pueden ser áreas de recursos humanos, órganos de control interno o inclusive personas que fungen como asistentes o auxiliares de la persona titular. O sea, no es solamente por el titular, sino por sus auxiliares, que pueden ser los particulares, pueden ser los asistentes, inclusive hasta los choferes del patrón pueden ejercer el terrorismo laboral. El terrorismo laboral, Toño, es la pretensión de la jerarquía patronal o sus representantes para dominar o someter,
mediante actos violentos, físicos, psicológicos o de amenazas o actos de difamación para someter a sus trabajadores, sus subordinados, infundiendo terror. En este sentido, el terror se utiliza para dominar o provocar que otras personas o un conjunto de personas hagan cosas que de otra manera no harían en el trabajo. O sea, les obligan a tener que realizar cosas que no estaban acostumbrados o que naturalmente no harían. ¿Por qué razones se da el terrorismo laboral, Toño? Cuando el área patronal o su representante se exhibe o exhibe los siguientes temas. Rasgos narcisistas. Intentan ejercer el control de manera absoluta con este sentimiento de grandiosidad, entre otros más. Segundo, sentimientos de inferioridad. Minimizarse ante quienes tengan mejores cartas de presentación, mejor capacitación o mayor experiencia que el titular o los órganos auxiliares del titular, que considere a las o los subordinados como herramientas de explotación, que aquí es donde cabe el tema de la famosa esclavitud moderna. Otro es la incapacidad o total carencia de liderazgo. Cuando los subalternos perciben algunos de estos rasgos anteriores, no hay un liderazgo legítimo por parte del titular que los guía, por lo que se termina creando la necesidad de tener ese liderazgo en otro tipo de interlocutores. Y entonces empiezan a ser dueños de la empresa los empleados que sin responsabilidad empiezan a trabajar. Y se tiene que empezar a construir procesos para poder protegerse, como pueden ser la generación de sindicatos para tener un organismo interlocutor entre el patrón y los trabajadores. Pero ¿qué acciones, Toño? Y aquí yo creo que es bien importante las famosas banderas rojas que se deben de identificar, que provoquen terrorismo laboral en las áreas de trabajo de las personas, ¿no? Primero, se imponen criterios como el pase de lista aleatorio, o sea, no solamente es el tema de que llegan y checan su entrada y su salida como un tema de control de asistencia, sino en el transcurso del día se va pasando lista de manera aleatoria. Se generan promesas que no se cumplen, es decir, se acuerda que se va a realizar alguna actividad y a la hora de la hora hacen que no se cumplan o que digan que simplemente nunca lo acordaron. Dar permiso, o sea, pedir permiso hasta para ir al baño, donde evidentemente no haya, o acciones que donde evidentemente no haya crecimiento personal y provoque un muy mal clima laboral. Y otros temas, buscar provocar enfrentamiento entre las áreas directivas. Y una de las formas más tradicionales es que las áreas directivas invadan funciones para pretender someter a los mandos directivos a través de este enfrentamiento entre las áreas. No reconocer la trayectoria laboral y desempeño de los colaboradores. Estigmatizar y discriminar con el único objetivo de someter, generar miedo al hacerles creer a los trabajadores que no encontrarán otra oportunidad laboral, un mejor salario o una mejor empresa para estar ahí, ¿no? El desgaste psicológico y o emocional, Toño, es horrible por cambios reiterativos, evidentemente sin previo aviso, imposiciones dictatoriales, sobrecarga de trabajo, jornadas extensas, acoso en horario de oficina, exigencias de resultados imposibles, entre otras cosas. Frente a todo esto, Toño, hay que hacer o hay que identificar que generalmente cuando se trata de organizaciones privadas, es decir, que son los dueños del capital y del negocio, o en las públicas, cuando la temporalidad de quien encabeza las organizaciones es obligatoria, como pueden ser cargos de elección popular o designaciones de obligatoria temporalidad. Una es el diálogo, otro es la conciliación, con el establecimiento de acuerdos, la generación de procesos de paz, y ante la resistencia, Toño, de todo lo anterior, pues una alternativa que es legal, que es democrática, con un enfoque de derechos humanos
y evidentemente proteccionista al trabajo, pues es la agrupación de los trabajadores y la generación de un sindicato en los centros de trabajo. Siempre va a ser ideal el diálogo, Toño, entendiendo que la base de trabajadores es el sostén de todas las figuras patronales. Sin la base trabajadora, la figura patronal no es nada y no logramos nada en la empresa generando para la generación de la riqueza, y en el sector público el cumplimiento de sus obligaciones legales. Y aunado a todo esto, Toño, el TEMEC cuida y guarda estas formas, principalmente cuando se trata de entidades federativas o del país, que sean permisivos frente a la violación de derechos humanos, discriminación, afectación, tratándose, fíjate que esto lo dice el TEMEC, al interior o cuando se trate de órganos relacionados a los derechos humanos, sean atención a víctimas, búsqueda, fiscalías, comisiones de derechos humanos, etcétera. El TEMEC es súper delicado y súper sancionatorio cuando generan este tipo de acciones al interior de estos órganos o estas organizaciones administrativas. Tema delicado, ¿no, Toño? Sí, delicadísimo. ¿Con qué rematas, mi queridísimo Luis? Pues nada más agradecer y pues decirle a los empresarios, a los patrones, a las figuras patronales, ya sean directas o indirectas, pues que lo mejor es el diálogo, ¿no? Que puedan generar diálogo, que puedan generar acuerdos para poder romper con estos conflictos que se pueden dar al interior, ya sean individuales o colectivos. De acuerdo contigo. Te mando un fuerte abrazo, Luis. Te lo agradezco. ¿Dónde te vemos y te leemos? En mis redes sociales, en Luis Soriano BC, los encuentran en todos lados. Correcto. Te mando un fuerte abrazo, Luis, otra vez, y ten excelente martes. Igual, excelente martes para todos. Gracias. Las 9 de la mañana con 2 minutos, pasaditas las 9.